ustedes vieron la regla de la cadena. Es más, en la clase pasada yo les hice un ejercicio aplicando la regla de la cadena. Cuando ustedes, la regla de la cadena se la aplica cuando tenemos que derivar una función compuesta. ¿Sí? Y entonces ustedes, por ejemplo, tienen f compuesta con g de x, que esto es lo mismo que f de g de x, ¿no es así? Entonces, a la hora de derivar, nosotros decíamos, la derivada de f de g de x, si nosotros derivábamos esto, es la derivada de f de g de x por la derivada por g' de x. ¿Se acuerdan de eso? Por la derivada del argumento. Bueno, para eso hay distintas, digamos, notaciones. Nosotros la podemos llamar a i, la podemos llamar a esa función compuesta, a f de g de x. Que en definitiva, esta es una f grande. Es una f que depende de una sola variable que es x. Entonces, si nosotros hacemos un diagrama de las variables, a esto, en realidad, bueno, esto aplicando la regla de la cadena, esto ustedes podían tener con la notación de Leibniz o con la notación de Lagrange. Me parece que a ustedes les resulta más familiar de análisis 1 la notación de Lagrange, esta, que es la que yo les acabo de escribir. No sé si es así o no, o me equivoco. Sí, profe. Sí, profe. Creo que esa les resulta como más familiar. Bueno, pero las dos es exactamente lo mismo. Bueno, nosotros en realidad ahora queremos ver las reglas de la cadena, pero para funciones que tienen más de una variable, o sea, para funciones de 2, 3, n variables independientes. Bueno, entonces para eso, ¿qué vamos a considerar? Vamos a considerar una función de 3 variables, o sea, una z, fíjense en que está definida como f de u, v, w, donde las funciones u, v y w son funciones que dependen de x e y. ¿Sí? La v depende de x e y. Acá nosotros vamos a hacer lo que se llama un diagrama de las variables o un árbol de las variables. Entonces, el w también depende de x e y. Entonces, la z que nosotros tenemos, en realidad, la z que nosotros tenemos es una z que es una f de u, pero esa u depende de x e y. Y la v también depende de x e y, y la w también depende de x e y. O sea que en definitiva nosotros podemos decir que tenemos una f grande, una función que depende de las dos variables x e y. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente diagrama para hacer el análisis de las variables, que se llama el árbol de las variables, ¿estamos? O diagrama de las variables. Ustedes tienen la z. La z depende de u, de v y de w. Y cada una de ellas, u, v y w, dependen de x e y. ¿Estamos? Ahí está el diagrama. Siempre las... Acá me falta este. El u me falta para el i y este me falta para el. Bueno, el z es lo que se llama variable dependiente. La variable dependiente. U, v, y w en este caso, en nuestro diagrama, son las variables intermedias. Y las que terminan, las que están siempre al final, cuando nosotros hacemos nuestro diagrama de variables, en este caso, el x, y, variables independientes. Yo siempre les digo a los chicos, siempre les digo a ustedes, a todos y a todos mis alumnos en la práctica, que es muy importante escribirlo el diagrama de las variables antes de aplicarla a las reglas de la cadena. Entonces, porque uno siempre deriva en función de las variables independientes. Entonces, ustedes en este caso tienen dos variables independientes, x e y. Y de acuerdo a la función van a ver que vamos a tener diferentes diagramas que se nos pueden presentar en la práctica. ¿Sí? Es muy importante identificar las variables, la dependiente, cuáles son las intermedias, y si hay una o más independientes. Y en base a eso, nosotros vamos a poder calcular, en este caso, nosotros tenemos dos variables independientes, entonces nosotros vamos a poder calcular z de x
y vamos a poder calcular z de i, o sea, la derivada de z respecto de x y la derivada de z respecto de y. Y para eso vamos a aplicar la regla de la cadena. ¿Qué es lo que dice el teorema? Bueno, si f es una función definida como z igual a f de v con u, una función que depende de x e y, v, una función que depende de x e y, w igual a w de x e y. Eso es lo que dice que dependen de las variables x e y. Supongamos que en el punto P sub 0 existen las derivadas parciales, la derivada de u respecto de x, la derivada de u respecto de y, la derivada de b respecto de x, la derivada de b respecto de y, la derivada de w respecto de x, la derivada de w respecto de y. Y que la función f admite en el entorno del punto u sub 0, b sub 0, w sub 0, derivadas parciales f sub u, f sub b y f de w continuas. Entonces, la derivada parcial de z respecto de x en el punto P sub 0 es la derivada de f respecto de u por la derivada de u respecto de x particularizada en el punto P sub 0, más la derivada de f respecto de b por la derivada de b respecto de x en el punto P sub 0, más la derivada de f respecto de w por la derivada de w respecto de x en P sub 0. De manera similar se calcula la de respecto de y. Bueno, ¿cómo hago para acordarme? Miren, es fácil, no es difícil. Miren el diagrama. Miren, yo lo voy a escribir acá al costado del diagrama. O sea, ustedes tenían la función, o sea, fíjense, para acordarme, si yo tengo que calcular z respecto de x, entonces yo quiero llegar a mi variable independiente x, ¿estamos? Entonces voy a ver, para llegar a x voy a hacer la derivada de z respecto de u, la derivada de z respecto de u, por la derivada de u respecto de x, más la derivada de z respecto de b por la derivada de b respecto de x, porque b llega hasta x, más la derivada de z respecto de w por la derivada de w respecto de x. Y luego lo van a particularizar en el punto P sub 0 que nos pide. ¿Se entiende cómo escribo la regla? Miren, lo mismo podrían hacer para y. Ya lo demostramos el teorema porque es muy importante. La derivada de z respecto de y, esto va a ser igual. La derivada de z respecto, me muevo por acá, la derivada de z respecto de u por la derivada de u respecto de y. Entonces va a ser la derivada de z respecto de u por la derivada de u respecto de y, más la derivada de z respecto de b por la derivada de b respecto de y, de z respecto de b por la derivada de b respecto de y, más la derivada de z respecto de w por la derivada de w respecto de y. Y luego lo particularizan en el punto P sub 0. Profe, Sí, decime. una consulta, siempre tiene esa forma, digamos. Depende del diagrama. Depende del diagrama que vos tengas. Este diagrama que yo les escribí acá es el mismo que tienen ustedes para el caso del teorema. Ustedes tenían una z, ya van a ver, vamos a ver distintos casos. Vamos a demostrarlo. Miren, ustedes tenían un z que depende, que es una f de w, donde el u y el w dependen de x e y. ¿Sí? Entonces, el z respecto de u es lo mismo que la f respecto de u por u respecto de x, más f respecto de b por b respecto de x. Porque eso sale del diagrama, chicos. No es que yo me voy a aprender de memoria la fórmula. No. Ustedes una vez que hagan el diagrama de las variables, ahí voy a aplicar la regla de la cadena. Y digamos, la manera más fácil de acordarme. Ustedes no van a memorizar esto. Ustedes van a hacer el diagrama. Acá el z es lo mismo que la f. Y a esto depende de u, depende de b, depende de w. Y cada una de ellas dependen de x e y. ¿Estamos? Cada una de esas variables dependen de x e y. Entonces ustedes tienen
dos variables independientes, entonces podemos calcular la derivada parcial de z respecto de x y la derivada parcial de z respecto de y. Porque estas son las independientes. Siempre derivamos respecto de las independientes. Bueno, ese es el teorema, que es el enunciado. Y ese enunciado lo estudian bien porque es un teorema que se lo suele tomar en el final. Y vamos a ver la demostración porque es importante. Por supuesto que nosotros vamos a demostrar una. En el libro está demostrada la otra. Acá en el apunte está. Vamos a demostrar esta. ¿Sí? Bueno, entonces yo les voy a escribir. Ese es el enunciado del teorema. ¿Qué dice la hipótesis? Veamos la hipótesis. Y eso es lo que, porque en el final la profesora les dice, escriba hipótesis y tesis, identifique hipótesis y tesis. Tienen que volver a escribir. Bueno, ¿qué dice la hipótesis? En el punto P sub 0 existen las derivadas parciales, la derivada de u respecto de x, la derivada de u respecto de y, la derivada de b respecto de x, la derivada de b respecto de y, la derivada de w respecto de x, la derivada de w respecto de y. En el entorno del punto u sub 0, b sub 0, w sub 0. F admite derivadas parciales continuas, f de u, f de b y f de w. Entonces, las derivadas de la derivada de z respecto de x se la calcula de esta manera. La 1 es la que nosotros vamos a demostrar. Esta. La otra es similar, muy parecida, y esta se las voy a dejar para ustedes. Está demostrado en el apunte. ¿Estamos? Bueno, empecemos acá la demostración. Si bien está escrito ahí, pero bueno, yo les voy a explicar lo mismo como en la demostración, porque no, o sea, quiero que lo vayan razonando. Nosotros queremos calcular, o sea, nosotros tenemos una función z que es igual a una f de w con u, una función que depende de x e y. El b es una función que depende de x e y. El w también depende de x e y. ¿Estamos? O sea que nuestra z es igual a una f de u de xy, b de xy, w de xy. O sea que es lo que yo les dije, que esto era una función, una f grande, que en definitiva depende de x e y variables independientes. ¿Sí? Por definición, en realidad esto por definición de derivada parcial, ¿no? Por definición de derivada parcial, nosotros queremos calcular la derivada, de z respecto de x en el punto P sub 0, ¿no es cierto? En un punto P sub 0. Bueno, entonces eso por definición de derivada parcial, esto va a ser el límite de delta de x tendiendo a 0 del cociente incremental delta sub x de z0 sobre delta sub x, que era otra forma de escribirla la derivada, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, entonces veamos qué es lo que nosotros tenemos Sí, en el numerador. Aquí es igual el delta sub x de z0. Eso es cuando nosotros le ponemos el incremento en x, porque eso me indica el subíndice. Entonces esto va a ser, de acuerdo a cómo está definida la función, esto va a ser f de u de x0 más delta de x, coma, y sub 0, coma, b de x sub 0 más delta de x, coma, y sub 0. Y la otra componente es w de x sub 0 más delta de x, coma, y sub 0. Cierro acá el corchete, menos, de corro, menos el f de u de x0 y 0, coma, b de x0 y 0 y w de x0 y 0.
¿Sí? Eso es lo que nosotros tendríamos que escribir en el numerador. ¿Sí? Bueno, si ustedes se fijan, para que sigamos la numeración, a esa ecuación, que es la que tenemos acá, a ver, voy a bajar un poquito, a esa ecuación, porque a esta le han llamado 1, 2, a esta ecuación que tengo acá le vamos a llamar 3. ¿Sí? A esta ecuación le vamos a llamar 3. Para que me sigan y después digan, ¿cuál era la 3? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, en definitiva, si ustedes se fijan, cuando hacemos el incremento en Z, esto depende, digamos, las variaciones de los incrementos en U, B y W, o sea, en los incrementos respecto en las otras variables. Pero ese incremento está aplicado, o sea, es respecto de X. Entonces, si nosotros consideramos los incrementos parciales respecto de X, de las funciones U, B y W, me va a quedar de la siguiente manera. O sea, voy a considerar el delta sub X de U. Y esto va a ser U de X sub 0 más delta de X y sub 0 menos U de X0 y sub 0. Eso sería el incremento de la función U respecto de la variable X. ¿Cuánto sería el incremento respecto de X de la función de la B? Esto va a ser B de X0 más delta de X y sub 0 menos B de X0 y sub 0. Y si nosotros calculamos el otro incremento respecto de X, pero de W, esto va a ser W de X0 más delta de X y sub 0 menos W de X0 y 0. Entonces, si yo despejo de acá, U de X0, acá, perdón, me escribí bien, U de X0 más delta de X y sub 0, esto no es otra cosa que el incremento respecto de X de U más el U de X0 y 0. Esto que está restando pasa sumando. Y lo mismo vamos a hacer en las otras igualdades. Entonces el B de X0 más delta de X y sub 0 no es otra cosa que el incremento respecto de X de B más B en X0 y 0. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros esto que tenemos U de X0 más delta de X sub 0, ¿a dónde lo tenemos? Aquí. Y eso es lo que después vamos a reemplazar en la ecuación 3. Entonces, W de X0 más delta de X y sub 0 es igual a delta sub X de W más W de X0 y 0. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, y vamos a considerar, por ser, vamos a considerar el U sub 0, lo vamos a llamar a U de X0 y 0. El B sub 0 va a ser igual a B calculado en X0 y 0. Y el W0 es igual al W particularizado en X0 y 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? El U de X0 más delta de X y sub 0, esto no es otra cosa que el incremento respecto de X en U más U sub 0. Porque a esto, nosotros lo acabamos de llamar, esto es el U sub 0. ¿Esto quién es? El B sub 0. ¿Y esto quién es? El W sub 0. Entonces vamos a reemplazar en las tres ecuaciones. ¿Sí? Y a esa la vamos a llamar. Entonces B de X0 más delta de X y sub 0 es
delta sub x de b más b sub 0. Y W de x0 más delta de x y sub 0 es igual al incremento respecto de x de W más W sub 0. A esta ecuación la llamamos 4, a esta la llamamos 5 y a esta la llamamos 6. Entonces, las ecuaciones 4, 5 y 6 vamos a reemplazar en la ecuación 3. Entonces, reemplazamos 4, 5 y 6, las ecuaciones 4, 5 y 6 en la ecuación 3, para que me sigan. Entonces, si ustedes se fijan, lo que tenemos en el primer término, ahí vamos a reemplazar. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Miren. Entonces, ese incremento respecto de x del z0, esto va a ser igual a. Esto va a ser igual a f de u sub 0 más delta sub x de u. Porque acá la suma es conmutativa, entonces es lo mismo que lo pongamos así, ¿no? Coma, b sub 0 más delta sub x de b, coma, w sub 0 más delta sub x de w, menos f de u de x0 y 0 era u sub 0, entonces va a ser menos f de u sub 0, b sub 0, w sub 0. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ahí me perdí, Bueno. profe. Bueno, ¿qué has hecho? Hemos reemplazado las ecuaciones 4, 5 y 6 en 3. Entonces vos fijate, vuelvo a esta ecuación. Vuelvo a esa ecuación. Entonces, ¿qué tengo en el primer término? Fíjense, vos tenés f de u de x0 más delta de x, coma, y sub 0. Acá, esperen, sí, acá está bien, y sub 0. Entonces, esto que vos tenés acá, ya lo tengo escrito en la ecuación 4, mira, en la ecuación 4. Esto que tengo acá, lo voy a reemplazar por lo que tengo escrito en la Ahora ecuación sí, profe. 5. Y esto, lo que tengo acá, es lo que está en la ecuación 6. Y esto, el u de x0 y 0, nosotros le hemos llamado u sub 0. A la segunda componente le hemos llamado b sub 0 y a la última le hemos llamado w sub 0. O sea que simplemente estamos reemplazando. Bien, ahora sí. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Sí. Por el teorema, y esa es la justificación, y es el paso clave para esta demostración, por el teorema del valor medio para funciones de 3 variables independientes, ¿sí? Por el teorema. Ese incremento total de respecto de x de z0 lo vamos a poder escribir como delta sub x de u por la derivada de f respecto de u en alfa 1, beta 1, gamma 1, más delta sub x de b por f respecto de b en alfa 2, beta 2, gamma 2, más delta sub x de w por f de w de alfa 3, beta 3, gamma 3. Ese es por el teorema del valor medio para funciones de 3 variables. A esta ecuación la llamamos 7. Vamos, 6, 7, está bien. Donde los alfa sub i, varían entre u sub 0
y u sub 0 más delta sub x de u. ¿Sí? Porque eso es lo que me dice el teorema. El beta sub i varía entre b sub 0 y b sub 0 más delta sub x de b. Y el gamma sub i varía entre w0 y w0 más delta sub x de w, donde el i es igual a 1, 2, 3, porque tienen alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2, beta 3, gamma 1, gamma 2, gamma 3. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes se fijan de la definición de donde nosotros hemos partido, de la derivada parcial, fíjense en que nosotros ya tenemos lo que es el numerador. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora si ya tenemos el numerador? Vamos a dividir a toda la expresión, vamos a dividir en delta de x. Y vamos a tomar el límite cuando delta de x tiende a 0. ¿Me siguen? O sea que estoy construyendo, tiene la derivada parcial. Eso, entonces. En la Profe, ecuación 7, sí, decime. siempre hay que hacer todo este proceso, digamos, o directamente ya se arranca de la ecuación 7 o así. No, todo lo que te estoy haciendo. Así no por nada lo repito. Todo, ¿no? Desde las 7 no, porque me va a demostrar la mitad del teorema. Todo. Porque yo tengo que ver quién es ese incremento total. ¿Estamos? Bueno, entonces, en la ecuación 7, dividimos en delta de x distinto de 0. Y tomamos límite, límite para cuando delta de x tiende a 0. Cuando yo digo dividimos en ambos miembros, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar la ecuación 7? Me va a quedar límite. O sea, fíjense, primero hemos dividido delta sub x de z 0 sobre delta de x. Y a esto le tomamos el límite. Límite cuando el delta de x tiende a 0. Bueno, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. En esta parte, miren, yo les remarco, en esta parte. Y por las propiedades del límite, el límite de una suma, ¿a qué es igual? A la suma de sus límites. A la suma de sus límites. Entonces, yo voy a hacer, digamos, voy a hacer dos en uno, digamos. O sea, ya directamente voy a tomar directamente ya el límite y voy a aplicar las propiedades. Entonces me va a quedar límite de delta de x tendiendo a 0 de delta sub x de u sobre delta de x por f de u en alfa 1, beta 1, gamma 1, más el límite cuando delta de x tiende a 0 de delta sub x de b sobre delta de x por f sub b de alfa 2, beta 2, gamma 2, más el límite tendiendo a 0 del delta sub x de w sobre delta de x por f de w, alfa 3, beta 3, gamma 3. ¿Sí? Bueno, observemos una cosita. ¿Qué es? Aquí igual el límite cuando delta de x tiende a 0 de delta sub x de u sobre delta de x. Aquí igual. ¿A la derivada?
Claro, esta es la derivada de ¿quién? La derivada de u respecto de ¿quién? De U De x. con respecto De x. de Por definición de derivadas parciales. Bueno, aquí es igual el límite cuando el delta de x tiende a 0 del incremento respecto de x de u sobre delta de x. Esto aquí es igual. Esto no es otra cosa, perdón, de u no, de b. De B. De b. Sí, entonces esto va a ser la derivada de b respecto de x. Claro, y lo mismo, límite cuando el delta de x tiende a 0 de la deriva, no, del incremento de x de w respecto sobre delta de x. Esto no es otra cosa que la derivada de w respecto de x. Ajá, y otra cosita más. Cuando el delta de x tiende a 0, cuando el delta de x tiende a 0, entonces el alfa sub i, ¿a qué va a tender, chicos? Acá, esperen que acá tengo un errorcito. Ya corrijo, acá. Para que me quede el u sub 0. Esperen, voy a mirar acá un pedacito acá en el teorema. Es una anotación. No está bien. U de W está bien. ¿A qué? No sé dónde está. Ya les digo una cosita. Esperen una cosita, chicos, ya está. Bien, cuando el delta de x está bien. Perfecto. Bueno, cuando el delta de x tiende a 0, el alfa sub i tiende al u sub 0. El beta sub i, ¿a qué va a tender? Por cómo está acotado, chicos, de ahí me Al B guío. sub 0. Al b sub 0. Y el gamma sub i, ¿a qué va a tender? W sub 0. A w sub 0. Entonces, cuando el delta de x tiende a 0, esto les queda las derivadas parciales particularizadas en el punto p sub 0, que es lo que yo quería escribir. Esto les queda particularizado en ese punto p sub 0. Entonces, ¿y esas derivadas, por qué sé que existen? ¿Por qué sé que existen estas derivadas parciales? Porque ¿qué nos decían por hipótesis? Que existía la derivada de u respecto de x, la derivada parcial de b respecto de x, la de w respecto de x, la de u respecto de y. Porque por hipótesis existen esas derivadas en p sub 0. ¿Estamos? Entonces, por lo que, ¿sí? Eso por hipótesis existen estas derivadas, ¿no? Por eso yo puedo asegurar eso. Bueno, entonces, por lo que en el primer miembro, que es lo que tenemos acá, esto no es otra cosa que la derivada de z respecto de x en el punto p sub 0. Esto no es otra cosa que la derivada, yo lo voy a escribir ordenada, digamos. Esto no es otra cosa que la derivada de f respecto de u por la derivada de u respecto de x en el punto p sub 0, ¿sí? Más la derivada de f respecto de b por la derivada de b respecto de x en el punto p sub 0, más la derivada de f respecto de w por la derivada de w respecto de x en el punto p sub 0. Y esto es lo que se quería demostrar. O sea que ustedes parten de la definición, repasando, parten de cómo está definida la función. Digo, bueno, por definición de derivada parcial, esto es la definición, entonces construyo ese cociente, lo construyo, y me fijo quién es el incremento respecto de x del z0. Lo construyo y voy redefiniendo quién es el u, el b, lo voy redefiniendo, ¿ven? Y luego reemplazo. Y la clave está en que se cumplen las hipótesis y puedo aplicar el teorema del valor medio para funciones de 3 variables.
Esa es la clave. De ahí, una vez que puedo escribir la ecuación 7 por el teorema del valor medio, divido en delta de x y tomo el límite cuando delta de x tiende a 0. Y veo por esta observación de que cuando el delta de x tiende a 0, el alfa sub i tiende a u sub 0, el b sub i tiende a b sub 0, gamma sub i a w sub 0. Y por lo que me queda que el primer miembro no es otra cosa que la derivada de z respecto de x. ¿Por qué? Porque veo que ese límite existe. Porque por hipótesis, las derivadas parciales de u respecto de x, de b respecto de x, de w respecto de x, existen. ¿Sí? Bueno, quiero que lo miren. Cualquier cosa está también en el PDF. Por ahí capaz que está. Yo he salteado, hice 2 pasos en uno. Está paso a paso y está demostrado igual. Igual. La demostración de la ecuación 2, que no es otra cosa que la derivada parcial de z respecto de i, bueno, esa les dejo para ustedes. Es lo mismo, chicos. Es exactamente lo mismo. Si la aprenden para una variable, la otra es ir cambiando ahí, es ir tomando, cuando ustedes tomen, van a tomar como una derivada parcial de z respecto de i, el incremento se lo toma en i. ¿Sí? El incremento se lo toma en i. No se olviden de registrar su asistencia, chicos, en el aula virtual. Bueno, el teorema de la regla de la cadena es importante, quiero que lo estudien. En la práctica es fácil de usarlo, porque con el diagrama me voy a ayudar. Bueno, veamos. Quiero darles un ejemplito. Antes de que sigamos avanzando, digamos, acá les voy a poner un ejemplo. Y después les voy a decir algo muy importante para que nos sirva en la práctica. Z va a ser una función que depende de w, donde está definida de la siguiente manera. Está definida como u al cuadrado más b al cuadrado más w al cuadrado, donde u está definida como x por y. B es igual a x sobre y. Y w es igual a seno de x por y. Bueno, entonces, lo primero que hago es el diagrama de las variables. Hago el diagrama. Entonces, ustedes tienen una z. Esa z depende de qué variables. De v y w. De u, de b y de w. Y cada una de ellas de qué? De x y. De x e y. Entonces, el z respecto de quién van a poder derivar. ¿Quiénes son las independientes? X. Exactamente. Bueno, entonces, marco. Yo quiero calcular la derivada de z respecto de x. Bueno, iba a usar la otra notación. La derivada de z respecto de x. Entonces escribo. Voy a hacer la derivada de z respecto de u. Voy por los caminos. Estos se llaman caminos. De z respecto de u. Por la derivada de u respecto de x. ¿Hay otro camino que me lleve a x? Sí. Más la derivada de z respecto de b. Y b, la derivada de b, por la derivada de b respecto de x. Más la derivada de z, respecto de w, por la derivada de w respecto de x. Bueno, y esos son todos los caminos que me llevan a x. Bueno, ¿cómo sé cuántos términos voy a tener en la derivada? Voy a tener tantos términos como caminos me lleven a x. ¿Cuántos caminos me llevan a x? Vengo de z a u, me llevan 3 caminos. Este es 1, el 2 y el 3. ¿No es así? Bueno, tenemos 3 caminos. Yo voy a borrar ese 1, 2, 3. Bueno, y en cada término, voy a tener tantas derivadas como flechas tenga en cada camino.
¿Cuántas flechas tengo en el primer camino? 3. En este camino, ¿cuántas flechas tengo? Una. No, ¿cuántas flechas? Una, dos. 2. ¿Cuántas flechas tengo en el otro camino? Una. 2. Entonces son los dos términos, los dos factores, tantas derivadas como flechas. ¿Cuántas flechas tengo acá? Tengo una, dos, ¿ven? Entonces los términos son la cantidad de caminos que me llevan a la variable independiente. Y la cantidad de derivadas como flechas tengan ustedes en el camino. ¿Se entienden? Bueno, y ahora entonces, una vez que yo escribo la regla, derivo. ¿Cuánto vale la derivada de z respecto de u? Si ustedes derivan z respecto de u, ¿cuánto vale? 2u. Este es 2u. Entonces ponen 2u. ¿Cuánto vale la derivada de u? Me paro en u y derivo. ¿Cuánto vale la derivada de u respecto de x? Y. Y más. Y así seguimos. ¿Cuánto vale la derivada de z respecto de b? 2b. 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 ¿Y cuánto vale la derivada de b respecto de x? 1 sobre i. Cuadrado. Claro. No, 1 sobre i, porque vos tenés x sobre 5. Sí, sí, sí. Bien. ¿Cuánto vale la derivada de z respecto de w? 2w 2w, bien. ¿Y cuánto vale la derivada de w respecto de x? por el coseno de i. De x por y De x por i. por Por i. la derivada del argumento, por y. Por i. Y bueno, y ahí tienen la derivada parcial de z respecto de x, aplicando regla de la cadena. ¿Se entiende? Profe, Sí, decimos. y donde diga u, v y w, reemplazamos por lo que vale u, ¿verdad? Claro, Para lo que pueden, todo- sí, para que quede todo en función, si quieren dejarlo todo expresado en términos de x e y, sí, se lo puede reemplazar y lo dejan así. Si más, si sobre todo necesitáramos volver a derivar, sí, ponen entonces x por y más 2b, pero b es x sobre y, por 1 sobre y después por supuesto lo acomodan, y el 2, el w era seno, ¿no es cierto? Sí, si quieren ya dejarlo en términos de x e y, lo pueden expresar así, sí, Profe, y el y ejercicio, queda así. digamos, Ahí disculpe, termina, ahí termina. sí, ¿En la línea roja ahí que hizo termina. ahora o en el anterior? Sí, pueden dejarlo así, no está mal, o pueden dejarlo así, no está mal, como quieran. Ah, bien. Cualquiera de las dos formas, entonces. Claro, si le dan por ahí particularizado en un valor, le van a dar seguramente en un valor para x y para y, bueno, entonces en ese caso reemplazo en este que es en la última flechita. ¿Sí? Todo depende del ejercicio. Bueno, y podríamos calcular la derivada de z, ahí no quiero moverlo tanto porque tengo el diagrama. ¿Podrían dictarme ustedes para escribirla acá a la regla? ¿Y cómo sería la derivada de z? La derivada de z respecto de y. ¿Me pueden dictar ustedes? ¿Se animan? Sería la derivada de Z z respecto de u respecto De u por por la la derivada de u derivada de respecto u de u. respecto de la derivada de i. de y, Lo mismo, perfecto. pero Ahora yo solamente quiero ir para sí, acá. Sí, es parecido, solamente que van a derivar el u, el b y el w ahora respecto de y. Entonces va a ser por la derivada de z respecto de b, por la derivada de b respecto de y, más la derivada de z respecto de w, por la derivada de w respecto de y. Estas derivadas que estoy marcándole con la flecha ya las tienen calculadas. ¿No es así? Sí. Bueno, esa, la derivada de z respecto de u es 2u. ¿Cuánto vale la derivada de u respecto de y? X. 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 Más, ¿cuánto vale? Esta ya la tenían calculada, es 2b. ¿Cuánto vale la derivada de b respecto de y? X. No. Hay algo que me dictó hace rato el compañero. x cuadrado. sobre y cuadrado. Menos x sobre y cuadrado. ¿No es así? Sí, profe. Más 2w por la derivada de w respecto de y. ¿Y cuánto vale? Coseno
de xy por x. Por x, exactamente. Y ahí tienen, si quieren, reemplazan y les queda la derivada de z respecto de y, me queda 2xy por x, por supuesto que acá después lo arreglan un poquito, 2b, que esto es x sobre y, por menos x sobre y cuadrado, más 2 seno de xy por coseno de xy por x. ¿Vamos? Y ahí ya queda expresado todo en términos de x e y. Bien, ¿alguna duda entonces de cómo vamos a aplicar la regla? Por ahora no. Por ahora no, perfecto. Bueno, vamos, sigamos. Miren, sigamos porque hay varias cositas que quiero mostrar. Miren, yo les dije que pueden tener diferentes diagramas. Miren, miren el ejemplo, el I, este. Ustedes tienen una Z que depende de U, B y W, donde U es una función que depende de T, B depende de T y W depende de T. ¿Cuántas variables independientes tienen? O sea, si ustedes Uno. hacen el Una sola. análisis, claro, una sola, esta va a ser un U de T, B de T, W de T. Cuando tienen una, o sea, que van a tener una F grande que depende de T. Si hacen el diagrama, tienen Z, que depende de U, lo tienen ahí escrito, BW, y estas dependen de T. Cuando termina en una sola variable independiente, nosotros le llamamos derivada total. Miren, y esa es la notación que usamos. ¿Sí? Esa le llamamos, cuando depende de una sola variable independiente, le llamamos derivada total. Esto se escribe así, la derivada de z respecto de t va a ser igual a la derivada de z respecto de u, porque es notación de derivada parcial, por la derivada de u respecto de t, más la derivada de z respecto de b, por la derivada de b respecto de t, más la derivada de z respecto de w, por la derivada de w respecto de t. Ustedes fíjense, tenemos tres términos porque son tres caminos los que me llevan a la variable independiente. Y tenemos dos derivadas porque son dos flechitas en cada camino. ¿Estamos? Vamos con el otro diagrama, miren. Bueno, acá juega el papel, la X, lo que se quiere ver acá, fíjense, ustedes tienen una función, una Z, que depende de X, U y B. Y donde U y B son funciones que dependen de X e Y. Entonces acá la variable X juega el papel de variable intermedia y de independiente. Pero nosotros derivamos respecto de esta variable, de la independiente. Entonces cuando hacemos la regla de la cadena hacemos la derivada de Z respecto de X, que es la F, miren. Miren cómo lo escribimos. La derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de x. Más la derivada de f, porque el z, no se olviden que es lo mismo que f. La derivada de f respecto de u por la derivada de u respecto de x. Más la derivada de f respecto de b por la derivada de b respecto de x. Esta derivada, cuando ustedes derivan x respecto de x o y respecto de y, bueno, esa derivada es igual a 1. Entonces, por eso es que le queda esta ecuación. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la variable x juega el rol de variable intermedia y de variable independiente. Pero nosotros siempre derivamos de la última, de la variable independiente. ¿Estamos? A ver, ¿qué otro ejemplo? Antes que pasemos a la generalización. No, acá tienen ejemplos. Y vamos a la generalización. Y de ahí vamos a ver otro ejemplito. C es una función definida por n variables z igual a f sub 1, 2, u sub 2, u sub n. Con u sub 1 igual a u sub 1 de x1, x2, xm, u sub 2 igual a u sub 2 de x1, x2, xm, y u sub n igual a u sub n de x1, x2, xn. Supongamos que, en el punto P sub 0 existen las derivadas parciales, la derivada de u
de U sub j respecto de x sub i. En el entorno, y la función f admite en el entorno del punto U sub 0, U sub 2, U sub n, fíjense que tiene ese superíndice que es notación, derivadas parciales continuas, la derivada parcial de f respecto de U sub j. Entonces, la derivada parcial de z respecto de x sub i va a ser la derivada de f respecto de u sub 1 por la derivada de u sub 1 respecto de x sub 1 en el punto p sub 0, más la derivada de f respecto de u sub 2 por la derivada de u sub 2 respecto de x sub i en el punto p sub 0, más, punto suspensivo, más la derivada de f respecto de u sub n por la derivada de u sub n respecto de x sub i en el punto p sub 0. Esta es una generalización de la regla de la cadena. Este teorema, digamos, es para que veamos qué distintos casos que nos pueden llegar a presentar. Esto que está en recuadro es, digamos, lo que yo les expliqué con palabras. Dice, en general, la regla de la cadena para calcular la derivada parcial de la variable dependiente con respecto a una de las independientes contiene, y esto es lo que yo les dije, contiene tantos términos como caminos me lleven de la variable dependiente a la independiente. Y cada término contendrá el producto de tantas derivadas como flechas contenga cada camino. Es lo que yo ya les expliqué. ¿Estamos? Bueno, miren, veamos este diagrama. Antes no les voy a mostrar ahí, yo quiero que lo derivemos y lo escribamos acá. Miren, ustedes tienen una función W que depende de X, ahí lo voy a escribir, W depende de X, Y, Z y T. Y cada una de ellas, X depende de V y la Y también depende de V. La Z depende de V y la T depende de V. O sea que, ¿quiénes son las variables independientes? U y B, profe. U y B. Entonces nosotros queremos derivar respecto de U, por ejemplo. Entonces, yo quiero derivar quiero derivar W con respecto a U. ¿Se animan a dictarme la regla de la cadena? ¿Cómo sería? La derivada de W respecto de X Sí. por la derivada de X respecto de U. Perfecto. Más la derivada de W respecto de Y. La derivada de W respecto de Y por la derivada de Y respecto de U. Bien. Más la derivada de W respecto de Z. Sí, que es otro camino. Por la derivada de Z respecto de U. Bien. Más la derivada de W respecto de T. Sí. Por la derivada de T respecto de U. Ahí está. ¿Alguna duda, los compañeros? No, profe. O sea que siempre que es muy importante escribir el diagrama, porque a partir del diagrama, no se larguen a derivar, no. Hagan el análisis que yo les escribí, al primero de las variables, luego aplico la regla de la cadena y recién en el paso siguiente derivo. No se larguen a derivar, porque si no ahí se van a equivocar. Fíjense que ahí tienen escrito y tienen respecto de B también. Acá tienen otra situación, otro ejemplo con otro tipo de diagrama, ¿ven? Tienen una Z que depende de V y W, donde V y W dependen de X e Y X e Y a su vez dependen de R y S. R y S son las variables independientes, o sea que a la Z ustedes la pueden calcular respecto de R y a la Z la pueden calcular respecto de S. ¿Estamos? Y de ahí, ¿cuántos caminos tienen hasta R? ¿Cuántos caminos tienen? 3 caminos. 3 caminos, muy bien, o sea que van a tener 3 términos. Y por cada camino, ¿cuántas flechas tienen? 2. 2. Entonces van a tener, fíjense, en 2. 3 términos. A ver, de Z respecto de R.
Pasa que acá, a ver, la derivada de f respecto de u por u respecto de x por x respecto de r. Ahí tienen un camino, que es este y este. Un camino. Después la derivada de f respecto de u por la derivada de u respecto de i. Ah, no, porque ahí hemos contado mal los caminos. Miren, acá tenés uno, un camino. Después tengo el otro camino que viene de f respecto de u y la u respecto de i y la i respecto de r. O sea que ahí tienen dos caminos. Porque el u, no pierdan de vista que depende de x e y. Y ahí se bifurca. ¿Estamos? Entonces, por el b también tienen la derivada de z respecto de b por la derivada de b respecto... ¿Serían 6, profe, entonces? Claro, van a ser 6. Porque acá tienen, claro, tienen 3 por 2 de cada una de ellas. 3 por 2, 6. Por eso tienen 6 términos. Perfecto. Porque ahí no hemos contado bien los caminos. ¿Se dan cuenta? Y en cada término, fíjense que tenemos 1, 2, 3 flechas. Entonces tenemos 3 derivadas. 1, 2, 3. ¿Ven? En cada término, 1, 2, 3. La cantidad de flechas que tienen por camino. Perfecto. Entonces, ojo ahí cuando cuenten los caminos. Después acá tienen una derivada total porque tienen una sola variable independiente. ¿Sí? Tienen una sola variable independiente. Entonces, fíjense cómo cambia ahí un poquito la notación. Ahí yo lo voy a escribir. Lo voy a escribir. Ahí ustedes tienen la derivada de z respecto de t. Esto va a ser la derivada de z respecto de u, guiándome de diagrama, ¿no? Más la derivada, perdón, por la derivada de u respecto de x, por la derivada de x respecto de t. Esta cambia la notación, si ustedes se fijan, porque es una derivada simple. Más la derivada de z respecto de b, por la derivada de b, acá es b, respecto de x, por la derivada de x respecto de t. Profe, disculpe, ¿no sería también la derivada en el caso de U también con respecto de Sí, I? Porque ese camino sí. también te lleva a la... Sí, ya lo sigo. Lo escribí en distinto orden que lo tienen acá, miren, sí. Ahora va a ser más la derivada de z respecto de u por la derivada de u respecto de i, que es lo que me está diciendo el compañero, por la derivada de i respecto de t. ¿Y hay algún otro camino? Sí, la de w, ¿no? La derivada de z respecto de w por la derivada de w respecto de i por la derivada de i respecto de t. Sí. Y que es lo mismo que ahí tenemos 1, 2, 3, 4 caminos que me llevan a la variable. Y por cada camino, fíjense en que tenemos 1, 2, 3 flechitas, entonces 3 factores, 3 derivadas. ¿Ven? Para que controlen si está bien. Sí. Lo que yo ¿Qué no me entiendo, faltó? por ejemplo, cuando tenemos B, tiene una sola flecha solamente y W también. Sí. Eso Yo contando ve, los caminos, ¿cómo sería? Porque ahí no me perdí un poco ya. mira, vos tenés acá la derivada vos estás derivando respecto de t. Entonces vos tenés de z respecto de u, por u respecto de x, por x respecto de t. Ahí tenés un camino. ¿Estamos hasta ahí? Después Sí, tenés sí. otro camino, mira. La derivada de z respecto de b, por la derivada de b respecto de x, por la de x respecto de t. Ahí tenés dos caminos. Vamos con el otro camino que he tomado ahí. La derivada de z respecto de u, por la derivada de u respecto de i, y por la derivada de i respecto de t. Ahí tenés tres caminos. Y vamos con el Sería último. la de B respecto de I. No, porque el b no va ahí, mira. La b no depende de i. ¿Ve que no tiene la Claro, flechita? claro, por eso le preguntaba si es que esa era también mi pregunta, la que está haciendo el compañero. Claro, porque acá fíjense en cuando definido, la u depende de x e y, miren, acá en la función. La b solo depende de x, la w solo depende de y, y la x y la y solo dependen de t. O sea, a mí lo que me interesa es que la única variable independiente es t.
Por eso es que el diagrama está construido de esta manera, porque ahí les indica, la U depende de X e Y, la B depende solo de X, la W solo de Y, la X y la Y solo de T. Y después por me eso que queda, son solo 4. claro, por eso es que se separa así, exactamente. Y después nos queda el camino de la derivada de Z respecto de W, por la de W respecto de Y, por la de Y respecto de T. Por eso es que tenemos 4 caminos. ¿Sí? No es que las flechitas de partida tengo 1, 2, 3, 4, si yo miro los colores con los que he pintado, ¿ven? Tengo 4 caminos. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, es muy importante que escriban el diagrama o el árbol de las variables y recién escribamos la regla. ¿Bien? Bueno, vamos a funciones homogéneas y el teorema de Euler. Definición de funciones homogéneas. Una función de n variables independientes, una z, que está definida como f de x1, x2, xn, se denomina homogénea de grado k si es que existen los números lambda y k de manera tal que se verifique f de lambda x1, lambda x2, lambda de xn igual a lambda a la k por f de x1, x2, xn. Esa es la definición y ya les explico con un ejercicio. No les voy a dar el ejercicio que está ahí, sino otro. Esta es la definición y es lo que yo quiero que lo aprendan. ¿Por qué? Porque después cuando retomemos funciones homogéneas, voy a ver y voy a hablar de ecuaciones diferenciales homogéneas, voy a hablar de funciones homogéneas. O sea que ustedes, si se fijan, al reemplazar x1, x2, xn, reemplazan por lambda. Lambda de x1, lambda de x2, lambda de xn. ¿A qué me tiene que quedar igual para que sea homogénea? A un lambda elevado a la k por la función misma. Miren un ejemplo. No el ejemplo que tienen ahí. Veamos otro. Y entonces nosotros decimos que la función es homogénea de grado k. El k, el exponente de lambda, es el que me dice. Por ejemplo, miren, que ustedes tengan f de x y igual a x al cuadrado más xy más y al cuadrado. ¿Estamos? Entonces, si yo reemplazo, tendría que calcular f de lambda x, lambda y. Entonces, reemplazo donde dice x, voy a poner lambda x, donde dice y, ponemos lambda y. Entonces me queda lambda x al cuadrado más lambda x por lambda y, más lambda y al cuadrado. Entonces esto por las propiedades de la potencia me queda lambda cuadrado, x cuadrado, lambda cuadrado por xy, más lambda cuadrado y cuadrado. Saco factor común lambda al cuadrado. Y acá me queda x cuadrado más xy más y cuadrado. Y esto no es otra cosa que lambda al cuadrado por la función f de xy. Porque esto, lo que tienen acá ustedes, no es otra cosa que la función. ¿No es así? ¿Qué no era esa la función? Sí, profe. Bueno, entonces en ese caso decimos, por lo tanto, f es una función homogénea de grado 2. Este exponente, el k, es el que me dice el grado de la función. ¿Sí? Cuando se cumple esa igualdad, entonces decimos que es homogéneo. ¿Se entiende la definición o quieren que hagamos otro ejemplito? ¿Podría ser uno más, profe? Porque no lo entendí muy bien, por favor. Bueno, entonces ponemos ejemplos. Este es el ejemplo 1 y acá al lado le voy a poner el ejemplo 2. Miren, acá al lado voy a poner otro ejemplo. Voy a considerar f de xy igual a x por e elevado a la 2x sobre y más x cuadrado sobre x más y. Bueno, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar donde dice la función, donde dice x, vamos a poner lambda x.
Y donde dice I, vamos a poner lambda I. Entonces, reemplazando en la función, me queda de la siguiente manera. Lambda X por E elevado a la 2, lambda X sobre lambda I, más lambda X al cuadrado sobre lambda X más lambda I. ¿Me siguen hasta ahí? Simplemente hemos reemplazado. Donde dice X, ponemos lambda X. Donde dice I, lambda I. Los lambda acá se cancelan. Los lambda del exponente. Y acá me queda lambda por X por E elevado a la 2X sobre I más. Distribuyen la potencia lambda cuadrado, X cuadrado, y sacan factor común lambda en el denominador. Entonces, este lambda se simplifica con este cuadrado. Entonces, miren lo que les queda. Les queda lambda por X por E a la 2X sobre I más lambda por X cuadrado sobre X más I. ¿Qué van a sacar factor común? Lambda. Y entonces le va a quedar lambda por X por E elevado a la 2X sobre I más X cuadrado sobre X más I, perdón. ¿Y qué es esto lo que tienen acá dentro del corchete? ¿Qué es esto lo que tienen adentro del corchete? La función. Es la función. Esa es la función f de xy por lambda elevado a la 1. Entonces, f es una función homogénea de grado ¿cuánto? 1. De grado 1. Claro, 1 de grado 1. Por lo tanto, f es una función homogénea de grado 1. Bueno, si no se puede, si no se cumple esta igualdad, un lambda a la k por la función, entonces la función no va a ser homogénea, porque no siempre se da. A veces hay que trabajarlo, pero por más que lo trabajemos algebraicamente, ¿puedo mover la pantalla? Ahí tienen, simplemente les estaba por decir, porque ahí ustedes tienen un ejemplo ahí en el apunte, donde no se cumple la condición de que sea homogénea, no se cumple la definición. Para ver si es homogénea, donde dice X, reemplazo por lambda X. Donde dice Y, reemplazo por lambda Y. Bien, ¿estamos, chicos? Sí, profe. Bueno, vamos, fíjense en ahí ustedes, yo les he dado de ejemplos de funciones que sí son homogéneas. Por ejemplo, en el apartado A van a ver que no lo pueden escribir como un lambda a la k por la función. Entonces esa función, la original, no es una función homogénea. Bueno, y para terminar vamos a ver la propiedad de Euler y es un teoremita y les explico cómo es la demostración. Sea f una función de n variables independientes, z igual a f de x1, x2, xn. Es homogénea de grado k. Entonces se cumple que x1 por la derivada parcial de f respecto de x1 más x2 por la derivada parcial de f respecto de x2 más, punto suspensivo, xn por la derivada de parcial de f respecto de xn se puede escribir como k por la función f. Bueno, entonces, ¿qué tenemos como hipótesis? Que esa función es homogénea de grado k, ¿sí? Y esta es nuestra tesis, que podemos escribir x1 por la derivada parcial de f respecto de x1, más x2 por la derivada parcial de f respecto de x2, más xn por la derivada parcial de f respecto de xn, igual a k por la función. Bueno, ¿cómo es la demostración? Por hipótesis, esto es por hipótesis,
La función es homogénea de grado K. Entonces, f de lambda de x1, lambda x2, lambda xn es lambda a la K por f de x1, x2, xn. Eso es por definición de función homogénea. ¿Estamos? Esto es por definición. Entonces, a lambda x sub i, le vamos a llamar u sub i. Entonces, reemplazando en el primer miembro nos va a quedar f de u sub 1, u sub 2, u sub n igual a lambda a la K por f de x1, x2, xn. Simplemente hemos reemplazado lambda x sub i por su correspondiente u sub i, donde el i varía desde 1 hasta n. Derivando a ambos miembros respecto de lambda, para el cual el miembro de la izquierda, o sea, este miembro, tengan en cuenta, es una función compuesta. ¿Por qué? Porque ustedes tienen cada una de ellas, u sub 1, u sub 2, u sub 3, u sub n, es igual a lambda por x sub i. Entonces, para esa función, le aplicamos la regla de la cadena. Entonces va a ser f de u sub 1, fíjense en la derivada de f respecto de u sub 1, por la derivada de u sub 1 respecto de lambda, más la derivada de f respecto de u sub 2, por la derivada de u sub 2 respecto de lambda, más, punto suspensivo, más la derivada de f respecto de u sub n por la derivada de u sub n respecto de lambda. Y si nosotros derivamos el segundo miembro, ustedes tienen lambda a la K. Entonces, ¿cómo se derivaba una potencia? ¿Cómo se derivaba una potencia? La potencia baja y se resta, ¿no es cierto? Entonces nos queda K por lambda elevado a la K menos 1 por la función f de x1, x2, xn como una constante. Nosotros, si derivamos cada uno de esos u sub i respecto de lambda, esto, por cómo está definido el u sub i, esto nos queda x sub i, ¿no es así? Si ustedes derivan cada uno de esos u sub i respecto de lambda, nos queda x sub i, porque la derivada de lambda va a ser 1 por una constante. Entonces le queda la constante. Entonces, reemplazando en esta ecuación, ¿qué nos va a quedar? x1, esto es x1 por la derivada de f respecto de u sub 1. x2, que es esto, por la derivada de f respecto de u sub 2. Fíjense en xn por la derivada de f respecto de u sub n. Y esto es igual a k por lambda elevado a la k menos 1 por la función. Si consideramos lambda igual a 1, haciendo lambda igual a 1, se tiene que x sub i es igual a u sub i. Entonces, lambda elevado a la k menos 1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1, porque lambda vale 1. Entonces, reemplazando en esta última ecuación, obtenemos que x1 por la derivada de f respecto de x1 más x2 por la derivada parcial de f respecto de x2 más, punto suspensivo, más xn por la derivada de f respecto de xn. Y esto va a ser igual a k por la función f de x1, x2, xn. A ver, ¿se animan a que hagamos este ejemplito? Dice, determine si es homogénea y en tal caso verifique que se cumple el teorema de Euler. Bueno, ¿qué tendríamos que verificar? Nosotros en este ejemplo, en este ejercicio, tendríamos que calcular f de lambda x, lambda y. ¿Cuánto me va a dar? A ver, díctame. Tenemos que ver si es homogéneo. De x lambda sobre x sobre lambda. ¿Cómo nos va a quedar? Logaritmo neperiano de lambda x sobre lambda y. Claro, de lambda x sobre lambda y. ¿Y qué pasa con los lambda? Se simplifican.
Se simplifica. Ajá, y esto me queda logaritmo de x sobre y. Ajá, y el lambda, esto no lo podría poner como Vale, lambda elevado a la 0. ¿Sí? Sí, Ajá, entonces nosotros por lo tanto decimos que f es homogénea de grado ¿cuánto? grado 0. 0. Ujú, de grado 0. Perfecto. Bueno, ¿cómo sería el teorema? Ahí lo tienen, no lo quiero mover, lo particularizan para dos variables. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que ver? Fíjense, ahí lo tienen escrito. ¿Qué tendría que cumplirse? Que x por la derivada de f respecto de x, a ver, yo le voy a escribir con esa notación, con f respecto de x, más y por la derivada de f respecto de y, eso tiene que ser igual a ¿quién? Fíjense cómo dice la hipótesis acá, la tesis. Tiene que ser igual a ¿quién? Acá por F, ¿Y cuánto vale k? lambda. ¿Cuánto vale k? Es el exponente. Esto sería a 0 por Cero. f. Ah, Por sí. f de x. Sería así, ¿no? Bueno, o sea que x, en definitiva, lo que nosotros tendríamos que demostrar es que x por la derivada de f respecto de x más y por la derivada de f respecto de y nos tiene que dar 0, porque 0 por esto nos da 0. ¿Sí? Porque en nuestro caso, el k para nuestro ejercicio vale 0. ¿Estamos? Bueno, y entonces, a ver, veamos. Calculo. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de x? A ver, dícteme. Ahí tienen la función. Uno sobre x sobre y. Por la derivada del argumento. 1 sobre y. 1 sobre i. Claro, y esto acomodando la expresión me va a quedar y sobre x por 1 sobre y. Y esto simplifico, me da 1 sobre x. 1 sobre X. Perfecto. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de y? Va a ser 1 sobre, porque es el logaritmo neperiano, x sobre y, por, ¿cuánto vale la derivada del argumento? Menos X Menos sobre x. Y al cuadrado. Perfecto, entonces esto nos queda y sobre x por menos x sobre y cuadrado. Simplifico. Entonces me queda menos 1 sobre y, perdón. ¿No es cierto? Entonces, reemplazando, miren en la ecuación, x por f de x más y por f de y, esto va a ser x por la derivada de f respecto de x es 1 sobre x, más y por la derivada de f respecto de y que me ha dado menos 1 sobre y. Y esto nos da, simplifico, me queda 1 más menos 1 y eso efectivamente es 0. Se cumple el teorema de hoy. ¿Alguna duda? Esto es por el teorema, ¿no? No, profe. Bien. Bueno, chicos, Entonces, ¿siempre tiene que dar 0 el valor cuando aplicamos el teorema? no te va a dar